Hola a todos, hola, ¿qué tal? Hola. Muy Hola, bien. María, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Hola, José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Hola, vos. Ceci. Hola. Hola, ¿cómo andan? Hola, Ricardo. Hola, Silvia. Buenas tardes. Le dejo Acá. el mando a Silvia. Yo Buenas me retiro. tardes. Un éxito todo esto. Agus, ¿te molesta el audio? Ya está transmitiendo por YouTube, así que éxitos. ¿Te molesta el Buenísimo, audio? gracias. Un Sí, gusto verte. por favor, cuando empecemos apaguen todos sus audios de tal manera que quede solo de los que están hablando. Ricardo, ¿querés que habilite ya el ingreso? Sí. Ahí. Como el Pocho me ha dejado un contrato de locación para que le redacte, dos preguntas para hacerle si él está disponible. Perdón, ¿alguien está con el micrófono abierto? Decime vos en qué momento le hablo. Mirá, yo estoy en casa ahora, así que no tengo ningún problema si quiere llamarme al teléfono fijo también. Listo. Perfecto, quedamos al habla entonces. Muchas gracias, te dejo un saludo. Hasta luego. Chau, chau. Julia.
No se ve nada en la cara, ¿viste? Hay mucho resplandor. Ni ir a la otra computadora, ¿viste? No se puede usar con sol esto. En el verano no se puede usar esto. Nicolás, Hola. ¿cómo estás? Hola, Nico. ¿Cómo Hola, está? Nicolás. Hola, ¿Cómo Amalia. ¿Cómo está la disertante? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, gracias a Dios. Ahí le pedimos a todos que apaguen el micrófono, así no nos acoplamos. Lo mismo ahí Fernando Lima. Amalita querida, quería decirte a vos y a los coordinadores que 7:05 me tengo que ir porque tengo otro curso por Zoom que tengo que hablar. Perfecto. ¿Un problema, Nicolás? ¿Quién es? Silvia. María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, No. Nico. Hola, Nicolás. Un gusto verte. Yo también, tanto tiempo. Sí. Hola, Nicolás. Hola, Silvia, querida, ¿cómo estás? No me acuerdo si fue el año pasado, pero si no fue el Qué anterior. alegría verlos después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, y salió esto que era tan lindo. Sí, yo tengo la cara medio oscura porque tengo el sol de atrás en el importa. escritorio. No te preocupes. Nicolás, Y cuando esto empezamos... ayuda si salgo sin maquillaje. Seguro que sí. Bueno, la idea es que dirás vos, María Eugenia, cuando estés lista para iniciar, pedimos a todos que los micrófonos estén apagados, así no se acoplan, sobre todo porque sabemos por experiencia que si no hay dificultades. Este es el único programa de radio donde nunca vas a escuchar una mala palabra. Emilio, ¿me escuchás? Ah, tiene el micrófono apagado. Querido amigo, un gusto verte. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, bien. Un gusto verte y escucharte. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Ya nos vamos. ¿Cómo andas, Emilio, querido? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, me alegro. María Eugenia, voy a silenciar el micrófono, ¿eh? Sí, por favor, todos si pueden silenciar. 144 pesos vendido de 144 pesos. Alguien está con la venta. No sé cómo miércoles. Mira que tendrás 45, le hace 45, 50, 45, 145 pesos por él. Hay alguno que está comprando ganado. De San Miguel, de Carlos II, provincia de Buenos Aires, establecimiento del principio, y atención acá que una tropa 110 los terneros de 210 o 115 kilos, las dos mitades, 55 machos, 55 hembras, todos terneros británicos, ambos negros, colgados, caretas y Hereford, muy buena tropa, todos han llegado de nuevo a campo, sabentumeros, terneros, que están respetados, ¿sí? Muy linda tropa, la doble piso bien completa, y la relación del plazo tienen 30, 60 días, y hay 10 días disponibles para cargarse. Si no se cargan dentro de esos 10 días, el plazo va a comenzar a correr a partir del 21 de noviembre. Lindo torneo, buena troca, buen estado, buena calidad, con 30, 60 días. Fernando Enim, ahí está. Gracias. Hay un mensaje dice que hay una opción del anfitrión que puede él silenciar a todos. Estoy buscando. Desde arriba, yo creo que se puede hacer desde arriba, desde los tres puntos. Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Hola Marcos, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
Hola Marco, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Marcos? Hola, Marcos. Buenas tardes a todos. Hola Marquito, ¿cómo estás? Creo que podés, Mario, comenzar porque ya llenamos la sala. Bueno, comenzamos entonces. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Como primera medida les voy a pedir que silencien todos los micrófonos. No sé si lo has podido hacer vos, Silvia, para que no interceda y no intercepte en las exposiciones. Bueno, es un honor participar hoy en este primer conversatorio, primera jornada en el marco del convenio de la FAEP y la FACA. En nombre de la FAEP agradecemos... Hola, Sí, seguí, Mario. Digo, yo sentí un ruido, por eso es que me detuve. En nombre de la FAEP agradecemos a la FACA en la persona de su presidente, el doctor José Luis Lasalle, por la firma de este convenio entre estas dos instituciones, que estimo que va a ser muy prolífero en el futuro, de encuentros académicos que nos van a enriquecer mutuamente. Aparte, hoy es un día muy especial para la FAEP porque el 11 del 11 del 2011 la FAEP tuvo su acta de nacimiento, su acta fundacional. Entonces, la verdad que es una forma de celebrar estos 9 años tan fructíferos de tanta actividad. Es una forma inmejorable con esta actividad hoy en el marco de este nuevo convenio con la FACA. Así que bueno, celebrando este día especial para la FAEP, que es todos los 11 de noviembre, cumple un año más, y agradeciendo esta oportunidad de transitar juntos en actividades académicas junto a la FACA. Y en realidad la FACA es una institución tan importante que está con una fuerte impronta federal porque aúna a los colegios de abogados de todo el país, y eso le da una riqueza especial, al igual que la FAEP, que en el ideario del doctor Peirano, de su fundador, también estaba en miras esa fuerte impronta federal, y de hecho somos ateneos de distintos lugares del país quienes conformamos la FAEP. Así que estamos hermanados también por esa característica impronta federal que nos enriquece. Y también creo que es como una nota también que se destaca esto con la FAEP, porque aúna nada más que nada menos que los abogados, que son los que dan el puntapié inicial al ejercer siempre la pretensión, al pedir, al movilizar la jurisdicción, con todos los institutos, con todas las herramientas que luego se plasman en soluciones pretorianas, nacidas la mayoría bajo digamos que ha sido Jorge Peirano quien nos las ha regalado, y sobre ellas después trabajamos en la academia y en la magistratura y desde la profesión de los abogados. Así que es doblemente, digamos, auspicioso este convenio con una federación de los colegios de abogados del país. Bueno, dicho esto, vamos a pasar, para no perder más tiempo, con la primera disertante, que es la doctora Amalia Fernández Balvis. La doctora Fernández Balvis es juez vocal, jueza de la Cámara Civil y Comercial de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Es coordinadora del Ateneo Bonaerense, es autora de innumerables artículos en materia procesal y de un libro también en materia procesal. Y bueno, y el tema que ella va a hablar hoy es de la anticautelar. En realidad es un tema muy vigente y nos va a venir muy bien la disertación de Amalia,
sobre todo porque en estos últimos días en el mundo procesal fuimos sorprendidos con una resolución que vino de la provincia del Chaco, una anticautelar, que en verdad es patológica porque desnaturaliza los fines para los cuales fue pensado ese instituto por Jorge Peurano. Entonces es importante estos espacios de análisis crítico, porque considero que esos usos espurios, porque son para usos que contrarían los fines originarios o basales del instituto, de la herramienta, constituyen en algún sentido un backlash, es lo que se llama un contragolpe, ¿no? Que se usan, es usado por quienes atacan o denostan el activismo para abonar sus posturas críticas. Por eso es muy importante desde este espacio para delimitar bien los requerimientos del instituto de la anticautelar. Y creo que Amalia es la persona indicada para hacerlo y va a ser un deleite escucharla. Bueno, muchas gracias a todos, a las autoridades de la FACA, a las autoridades de la FAEP, de la que integro la Junta de Coordinadores. En este 9º aniversario es un honor para mí poder hablar a este grupo de procesalistas y de personas interesadas en estos temas, y por supuesto agradezco la presencia del doctor Jorge Peirano, que tengo entendido se iba a conectar para escucharnos en esta disertación, tanto de Marcos Peirano como mía. Agradezco este espacio porque me hayan elegido para hablar sobre este tema que tanto me interesa y que he estudiado, pero sobre todo agradezco el espacio para las anticautelares, porque me parece que justo que hoy pongamos los lineamientos, nos detengamos un momento a estudiar este instituto que es noble desde su origen, para que no se desvirtúe, para que no se desdibuje, y como dijo la doctora Chapero, para que no se utilice para fines que no son los queridos. Si yo tuviera que elegir 3 palabras para definir a las anticautelares, a la pretensión anticautelar, diría que es útil, que es ética, y que se trata realmente de un instituto que es oportuno. Y me voy a detener precisamente en este último punto, sobre la oportunidad. Sabemos de su utilidad como muchas de las herramientas procesales que Peirano ha creado. Sabemos también de su concepto ético porque está basado en el principio de moralidad. Y hablamos hoy de la oportunidad porque necesariamente esta medida anticautelar debe ser planteada antes de la traba de la medida cautelar que se trata de proscribir, que se trata de evitar por su condición de abusiva. Entonces, si yo tuviera que decirles a ustedes, los invito a visualizar una medida anticautelar, sin duda optaría por la imagen de un puente, porque precisamente esa es la idea de este instituto, tender un puente a esa contraparte de un futuro proceso, aquel acreedor que va a perseguirme a través de sus medidas cautelares, le tiendo el puente de las anticautelares para facilitarle la traba de esa medida. Repito entonces 3 palabras y una imagen. Pongo énfasis en esta idea de que la imagen no es la de un muro, no es la de una pared que yo le levanto al otro, de cautelares contra cautelares, como alguna vez injustamente o casi segmentadamente se definió, sino que se trata de una cautelar que es contra otra cautelar, pero en tanto abusiva. Y vamos a ver qué otras notas más. Esta medida anticautelar tiene bases en normas del proceso del derecho sustancial, que son precisamente el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece justamente que la ley no avala el ejercicio abusivo de los derechos. Se basa también en el 1710, 1711 del Código Civil y Comercial, en tanto el primero nos habla sobre el deber de evitar, el deber de proscribir o de evitar o de prevenir el daño. Y el 1710 de la acción preventiva. Esa acción preventiva, entonces, que se puede interponer, no solo para temperar o para aminorar los perjuicios que un daño puede generar, sino también preventivamente. Esas son las normas en las cuales se apoya. Y si tuviéramos que pensar en los principios, esos
principios procesales que son los que le dan fuerza a muchas de las instituciones o que de alguna manera convalidan los institutos procesales nuevos, decimos que el principio de moralidad sin duda va a la cabeza, con su buena fe, lealtad, probidad. El principio de economía procesal, porque quien postula un anticautelar está economizando a la contraparte, a su acreedor, le está economizando gastos, le está economizando tiempo, está economizando esfuerzos. Colabora con el proceso, y por eso hablamos del principio de colaboración procesal. Colabora con el proceso, y alguien me dijo en estos días, Amalia, ¿para qué quiere alguien colaborar con el proceso? Y entonces digo, qué interesante la pregunta, porque esto la formula un abogado, ¿para qué quiero colaborar? Bueno, colaboro en tanto a través de esta pretensión anticautelar, lo que yo hago es prevenir mi propio daño, me estoy preservando yo, colaboro con este proceso a través del tendido del puente a la otra parte para que facilitarle la traba de la cautelar, porque de esta manera yo evito mi propio daño, estoy previniendo el daño que una cautelar abusiva podría generarme. Entonces, la anticautelar no opera contra toda cautelar, sino contra aquella especialmente abusiva que pueda afectar mi patrimonio. Y acá me detengo en la idea de que este tipo de acciones, la pretensión anticautelar, es una pretensión dirigida a preservar el patrimonio del que lo postula, el patrimonio del pretensor del anticautelar. Por eso digo, si hoy tuviera que poner énfasis de la lectura que últimamente estamos teniendo de fallos que aparecen en la provincia de Chaco concretamente, o de la lectura que hacemos en redes sociales, de la noticia que se da, del uso de las anticautelares, a veces con alarma, y con buena y con crítica, ¿cierto? Decimos, es cierto, se está dando la oportunidad de lograr. Por otra parte, se está desvirtuando la funcionalidad. Esto está dirigido a las cuestiones patrimoniales. Ponemos entonces acento en esto. ¿Por qué? Porque el anticautelar está ofreciendo bienes de recambio. Y esa es la condición. Quien postula una pretensión anticautelar está ofreciendo en el mismo acto bienes de su patrimonio que sirven de garantía suficiente a la acción de ese supuesto acreedor, ese que me pone en situación de mora de victoria. Oportunidad. Amalia, un segundito. Hay un micrófono que está encendido, que no está en mute como debiera estar. A ver, para que todos chequeen, porque por momentos hay un ruido que interfiere tu alocución. Sigamos. Perfecto. Bueno, entonces, hablaba entonces de los principios, del principio de moralidad, de la economía procesal, de la colaboración y de la proporcionalidad, porque generalmente, o sea, cuando uno piensa en esto, debe haber una equivalencia entre los medios y el fin perseguido. El fin perseguido es la garantía, dar garantía al acreedor, y el medio utilizado debe ser un medio proporcionado, justo, racional. Entonces, esos son los principios y esas son las normas que de alguna manera significan un apoyo para esta pretensión anticautelar. La pretensión anticautelar es aquella que puede proponer todo aquel que se encuentre en una situación de demora de vitoris o de vulnerabilidad cautelar y que podría ser pasible de la traba de una cautelar abusiva. Y pongo el acento sobre esa palabra. No cualquier cautelar, sino una abusiva. Por eso hemos dicho en estos días que parece injusto o parcial hablar de que meramente se trata de una anticautelar, de una cautelar contra otra cautelar. La anticautelar es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Entonces, vamos a ver por qué vías se pueden plantear las medidas o la pretensión anticautelar. Hay dos vías. La vía exógena, como originariamente lo pensó Peirano, como medida autosatisfactiva, independiente, que amerita el dictado de una resolución anticautelar, y inclusive en aquel originario modelo nos hablaba de
la falta de necesidad de la sustanciación, o sea, no se bilateralizaba la pretensión anticautelar. Luego la doctrina fue incorporando otras figuras y hoy tenemos la idea de que la pretensión anticautelar también se puede plantear como incidental, es decir, endógena. En un proceso que ya está iniciado, ese deudor podría bien postular incidentalmente articular esa pretensión anticautelar ofreciendo bienes suficientes, porque se sabe que en cualquier momento existe la posibilidad de que su acreedor le trabe medidas cautelares sobre su patrimonio. Esto genere pesares desproporcionados, vale decir, una inhibición general de bienes, el embargo sobre bienes que realmente maniaten mi actividad comercial, la intervención de la caja, la traba de todas las cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Ahí todos lo sabemos, que son más gravosas, mucho más gravosas que otras. Y la anticautelar le permite al deudor elegirlas. Por eso la idea de un puente. Vías entonces exógena y vía endógena, tanto como medida autosatisfactiva como medida anticautelar incidental. Y el doctor Fiorenza incorporó a un prestigioso abogado del Poder Judicial de Rosario, planteaba también la posibilidad de la denuncia antecautelar. Una denuncia que no requerirá del juez un despacho o una resolución determinada, sino que bastará con que hacer saber en el proceso la existencia de determinados bienes, con sus valores, con las situaciones, condiciones de dominio, como las otras dos, a los efectos de que el juez la tenga a disposición, por si acaso. Se nos ocurre que esa posibilidad podría darse inclusive en el marco de la alzada, o sea, en el marco de un proceso que ya tiene una sentencia de primera instancia y que, por ejemplo, en el trámite de un recurso que ha sido condenado y que quizá ve la posibilidad de que se confirme esta sentencia y que, por ejemplo, no tuviera una compañía de seguros que lo cubriera, porque hubiera declinado la aseguradora y entonces es muy posible que se vieran inhibido o hubiera afectado bienes de su propiedad que le resultan indispensables y podría hacer una denuncia antecautelar. ¿Por qué esta tercera categoría que se sale del esquema? Porque esta tercera categoría permite, dice el autor, dice el doctor Alejandro Fiorenza, permite inclusive el planteo ante aquellos tribunales más conservadores, ante aquellos jueces que son más reticentes al despacho de figuras novedosas o no reguladas todavía, como una forma de preservarse el deudor, preservar su patrimonio, pero al mismo tiempo colaborar con el proceso. Los requisitos, vamos a revisar los requisitos que tiene un anticautelar. Los requisitos son una situación de vulnerabilidad cautelar, este deudor que se sabe en una condición de mora de vitoris, que sabe porque, por ejemplo, pudo haber recibido una intimación por un fisco, una carta documento, o sabe que en cualquier momento se le va a reclamar una deuda que probablemente quiera debatir en un proceso, y que entonces se quiera preservar antes de que sea muy tarde. Es decir, lo que evita una anticautelar es la necesidad de tener que después transitar una sustitución de la cautelar con la cautelar a cuestas. Es decir, tener que presentarme en un proceso judicial donde ya me han trabado una cautelar muy gravosa, a recién venir a pedir su sustitución. Esto le permite entonces evitarse ese daño, prevención del daño. Situación de vulnerabilidad cautelar, una fuerte verosimilitud de que le asiste razón al titular, al pretensor de la anticautelar, y que lo expondrán los hechos en su demanda, se lo va a hacer saber al juez, vea, señor juez, tengo esta situación, y a lo mejor podrá acompañar esa documental para acreditarlo, y por supuesto hará saber que existe una fuerte verosimilitud de que le asiste razón ante el peligro de la traba de una cautela gravosa. Como todas las cautelares, la contracautela vendrá a cubrir aquel principio de igualdad, la posibilidad de garantizar que, con determinados bienes, que si yo genero con mi anticautelar un gravamen, un perjuicio a la contraria, tenga bienes con los cuales responder. Esa contracautela será una fianza real, no una fianza juratoria que sería insuficiente, y
acá Corrientes ha hecho su aporte a través del el proyecto de regulación en el 213, en el anteproyecto de reforma al Código Procesal, plantea la posibilidad inclusive de un seguro de caución. De un seguro de caución y de bienes de terceros también. O sea, uno, como en el planteo de la anticautelar, podría ofrecer bienes de terceros. Bien, hablamos entonces de la contracautela y decimos el requisito de la oportunidad, en ese que me detuve al principio, especialmente en estos días. Obviamente que esta anticautelar debe ser planteada antes de que un juez haya despachado una medida cautelar. De lo contrario, todos sabemos, existe un proceso, un principio de prevención, hay un juez que previno y que no se puede violar esa garantía del juez natural, y ese principio que es clave para el derecho procesal. Entonces, esta anticautelar siempre debe ser planteada antes. En cuanto a las costas, rige un principio general. El principio general es que acá no hay vencedores y vencidos. En materia anticautelar no tenemos vencedores y vencidos. Por eso, en general, se ha optado por las costas en el orden causado. Y con respecto a la sustanciación, si bien el esquema original hablaba de que no se sustanciara la anticautelar, porque no había por qué avisar a la contraparte de esta medida. Y es más, podría llegar a desvirtuarse o a desarticularse si uno le avisaba. Lo cierto es que el pretor, en muchos de los casos, fue despachándolo con sustanciación, corriendo tras el lado de la contraparte, de alguna manera saliéndose de esa crítica, y vale decir, sin ninguna consecuencia, sin ningún valor para el instituto previo. Esa sustanciación no ha hecho más que garantizar el ejercicio del derecho de defensa y no ha desarticulado al anticautelar. Uno podría pensar, ¿y por qué? Bueno, nadie quiere exponerse ante el juez maliciosamente planteando cautelares que se ha querido evitar, ¿no? Uno quiere hacer un juego limpio, o por lo menos demostrarle al juez, cuando está expuesto ante un proceso judicial, demostrarle al juez que uno es trigo limpio y que juega sano en el marco de este proceso. Entonces, estos son los requisitos y estas son las contingencias que ocurren, digamos, todo lo que procede después. Uno dice, este despacho de una anticautelar debe necesariamente llevar el apercibimiento de que, en el caso de incumplirse, la pena es de nulidad. ¿Nulidad de qué? La nulidad de la cautelar que pudiere dictarse contraria a la anticautelar que el juez ha despachado. Entonces, hablamos entonces de la idea de que la nulidad es la sanción, es la pena que corresponde ante el incumplimiento de una anticautelar que se ha despachado. ¿Y cuánto dura? ¿O cuánto durará? Bueno, durará lo mismo que dura cualquier cautelar clásica. O sea, tiene la misma duración y terminará cuando el proceso termine, etc. O sea, no cambia el esquema que tenemos cada uno de nosotros en nuestros códigos procesales en cuanto a lo que es la medida cautelar. Y bueno, podríamos decir que en cuanto a los recursos, como para ya ir cerrando tema, decimos que, bueno, en materia de recursos se distingue si se sustanció o no se sustanció la anticautelar, y aquí el doctor Toribio Sosa ha desarrollado meticulosamente qué ocurriría en cada uno de los casos. El recurso, en términos generales, sería en una exógena donde no se ha planteado en la sustanciación, donde no se ha sustanciado el pedido, el recurso será el recurso de apelación. Y saben ustedes, muchos jueces que han despachado anticautelares, haciendo trabajo de docencia en sus resoluciones, han dicho, hago saber que la presente resolución tiene a disposición tales recursos. Entonces, han hecho docencia, y esto me parece muy saludable, porque de alguna manera el juez está mostrando a las partes cuáles son las posibilidades que tienen frente a su resolución, porque estamos hablando de una institución que no está regulada. En materia de aquellas anticautelares que han sido sustanciadas, se plantea tanto la revocatoria como la revocatoria con apelación subsidiaria, el recurso de apelación y la posibilidad del incidente de nulidad.
¿Qué efecto podría darse o en qué sentido se concede el recurso de apelación? Decimos, es en efecto devolutivo y en relación y con efecto devolutivo como pauta general. Para ir cerrando esto, digo que en estos 8 años, desde su presentación por el doctor Peirano, en marzo de 2012, en la revista La Ley, hasta el día de hoy, las jurisdicciones de Rosario, en numerosos casos, Santa Fe, Ciudad, Venado Tuerto, Corrientes, Curuzucuatiá, Trenquelauquen, por supuesto, y Chaco, en numerosísimos casos, han despachado las medidas anticautelares. Existen también numerosos fallos que han marcado óbices, obstáculos para su dictado, de notar, por ejemplo, destacando, entre otros, la falta de su regulación legal. Lo cierto es que hoy la anticautelar tiene presencia en la jurisprudencia, tiene presencia en la doctrina, e inclusive, lo hemos visto en las redes sociales bastante en este tiempo, pero también in bonis, en los canales de YouTube que han difundido este instituto a través de numerosos videos. Bien, como cierre uno diría, todos nosotros, siempre hablamos de que el derecho procesal consiste en hacer ciencia útil. El derecho procesal debe ser ciencia útil porque precisamente es un mecanismo, es una herramienta, es el medio del que se vale el derecho sustancial para lograr ¿qué? La resolución del conflicto, porque el que viene a nuestros tribunales viene con un conflicto. Y en el marco de la resolución de ese conflicto se nos dice una y otra vez que lo importante es mirar el interés de las partes. No qué quieren, sino para qué quieren algo, ¿no? Eso nos enseñan las reglas de Harvard de negociación y lo aplicamos en las conciliaciones, etc. Poner énfasis en el interés de las partes. Y digo, pero claro, la medida anticautelar ha puesto el ojo en esto. Precisamente, quien plantea una anticautelar busca satisfacer el interés ajeno, preservando el propio. Y los dejo con esta idea. Gracias a todos por haberme escuchado este ratito. Bueno, muchas gracias, Amalia, excelente. Y me quedo con esa idea de el interés ajeno, pero sin descuidar el propio. Y me parece que el anticautelar encuadra perfectamente en el nuevo paradigma de estos tiempos, que es bajo el paradigma de la cooperación en vez de la competencia. Me refiero en el marco global, en el marco planetario, que estamos marchando en todos los ámbitos a eso, y esto es una herramienta emergente de este paradigma de cooperación. Así que, bueno, me pareció un cierre excelente y todo, digamos, muy clara. Si les parece, vamos a seguir con el segundo disertante y dejamos las preguntas para el final, para los que quisieran hacer a través del chat. Entonces, nuestro segundo disertante es el doctor Marcos Peirano. El doctor Marcos Peirano se desempeña como abogado en la profesión, es miembro del Ateneo de Estudios de Proceso Civil de Rosario y es autor de numerosos artículos de doctrina en materia procesal. Y en esta oportunidad nos va a hablar de la prueba en la oralidad. Bueno, Marcos, la verdad que es un tema súper vigente porque la oralidad se nos impone, la oralidad viene, no nos pregunta si nos gusta o no, aunque sabemos que es bueno si nos preguntaran. Y esto de la prueba en la oralidad, la verdad que la oralidad tan atravesada por la inmediación, estimo que esta inmediación hace a la calidad epistémica de la prueba, ¿no? Se van a hacer sentencias de mayor calidad. Imagino, no sé en qué sentido es lo que vos vas a disertar. Un poco como dice Peirán, como dice Tarufo, que no puede haber sentencias justas si se basa en una determinación errada o errónea de los hechos de la causa. Y creo que un poco a través de la inmediación presumimos que vamos a una mayor calidad epistémica en la prueba. Así que bueno, no sé, te lo dejo al tema para que vos lo desarrolles y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Por supuesto que vamos a tocar ese tema y es una de las, quizá de las sombras que aparecen con respecto a la asunción de la oralidad. Pero déjame antes, gracias María Eugenia por la presentación,
bueno, por supuesto agradecer la invitación a la FACA, a la FAEP. Yo un poco lo personalizo en la figura de Silvia Esperanza, que fue un poco la factotum y la que me convenció de hablar hoy. Le agradezco mucho, pero digamos, en la persona de ella, a todos los que trabajan, y me consta mucho, para realizar este tipo de eventos. Por supuesto, felicitarla a Amalia, excelente. Siempre Amalia es tan didáctica y tan clara que después uno, cuando viene después, siente que no sabe si va a poder pasar esa vara. En realidad, el tema que me convoca hoy, me siento en desventaja desde un punto. Vi conectados a un montón de amigos, procesalistas, ex jueces, doctrinarios, con lo cual yo tengo que hacer una primera aclaración. Casi que me siento obligado a hacerla. Muy posiblemente nada de lo que yo mencione hoy en esta breve charla sea nuevo en relación con el tema de la prueba en la oralidad. Sí, quizá he tratado, espero poder lograrlo, sí quizá le demos alguna suerte de nuevo ángulo o nuevo planteo a algunos aspectos, algunas cuestiones relacionadas con este tema. Pero desde ya les pido disculpas si en algún caso menciono algún punto básico o casi de grado con respecto a este tema, porque seguramente me va a servir de introducción para después ya analizar cuestiones más modernas, más actuales, incluso algunas críticas que existen al sistema de la oralidad en sí y del tratamiento de ciertas cuestiones dentro de los sistemas de oralidad que existen en el mundo. Como decía María Eugenia, por supuesto, el tema de la oralidad no solo se nos viene, nos rodea. Hoy en día, y más todavía con esta pandemia, pensemos que lo estamos viviendo en este momento, es decir, la palabra oral transmitida a través de los medios de comunicación actuales, la tecnología con la cual contamos, ha sido un poco esa tabla en el medio del mar en la cual nos hemos podido aferrar en este momento tan particular y tan único que estamos pasando, histórico, diría yo. Y creo que en el caso, y hablo aquí ya hablando de la provincia de Santa Fe, en el caso de los sistemas procesales, aquellos sistemas procesales que han podido seguir funcionando más o menos eficazmente, son aquellos sistemas procesales que ya habían adoptado a la oralidad como sistema predominante y que incluso habían adoptado sistemas tecnológicos que permitieran, por ejemplo, la realización de audiencias a través de este soporte Zoom o de cualquier otro similar. En el caso de Santa Fe, solamente lo hemos visto en el ámbito penal. Veníamos muy atrasados en esta provincia con respecto a esto, cosa que va a contramano de un montón de otros lugares donde ya la oralidad, podríamos decir, que ha tomado ya carta de ciudadanía. Yo me permito simplemente repasar algunos. España, Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Perú. En nuestro país, La Pampa, Río Negro, San Juan, Entre Ríos, Santa Cruz, Chaco, Mendoza y algunos más. En todos estos distritos de Argentina, se ha optado, y en algunos casos muy recientemente, por pasar de sistemas que eran predominantemente escriturales a sistemas predominantemente orales. Aclaro esto de predominantemente porque, evidentemente, hay algo que todos los que damos clase en la facultad enseñamos en el grado. No existe casi, diría, ningún ejemplo en el mundo de sistemas que adopten un principio o sistema procesal puro, en forma pura. Es decir, no tenemos casi registro de
un sistema que sea absolutamente oral o absolutamente escritural. Siempre tenemos predominio de un aspecto sobre otro, de un principio sobre otro, depende el nombre técnico que queramos darle. La doctrina en esto hace distingos en cuanto a los nombres, pero terminan refiriéndose a lo mismo. Y evidentemente, y esta es la tendencia que vemos casi en la totalidad de sistemas que han adoptado la oralidad, continúa o queda vigente la escrituralidad fundamentalmente para la etapa de postulación, para la etapa de demanda y contestación. Es decir, en la etapa de traba de la litis, pareciera lo ideal dejar las cosas por escrito, dejar las cosas inamovibles, inalterables. Estoy convencido quizá que en un futuro esto ya no sea así, que con los medios tecnológicos que seguramente vamos a ir contando en el futuro, quizá pasemos a una etapa de demanda y contestación también oral. Pero en este momento, digamos, nuestros legisladores en general, a nivel mundial y también aquí en Argentina, han optado por mantener, aún en un sistema muy predominantemente oral, mantener el tema de la demanda y la contestación en forma escrita. Y básicamente, en general, han optado por sistemas, lo que denominamos técnicamente el sistema de oralidad por audiencias. En general, casi todos confluyen en dos audiencias, una a la que en general se denomina audiencia preliminar o preparatoria, donde se intenta alguna suerte de conciliación, el juez depura un poco el tema de la prueba, la pertinencia o no de la prueba, y básicamente define el objeto litigioso, y después una segunda audiencia de vista de causa, audiencia general, se le dan distintos nombres en los distintos sistemas, donde se va a producir la prueba, toda la prueba que se pueda producir en esa audiencia, generalmente se alega, y hasta en algún caso, o en algún sistema, en lo posible, se dicta también sentencia. Bien. Si hay un principio, y lo mencionaba recién María Eugenia, que tiene predominio en cualquier sistema que opte por la oralidad, es el principio de inmediación. Este contacto directo, sin intermediarios, que va a tener el juez con las partes y también con los terceros que intervienen en el juicio. Es decir, el juez también va a tener contacto directo con los testigos, con los peritos, también con fuente de prueba, directo, sin intermediarios. Y esto le va a permitir una valoración mucho más directa y sin intermediarios también de la prueba a producirse. Yo recuerdo, y lo recuerdo hoy casi con una sonrisa, en el año 2001, hice un curso de posgrado en la Universidad de Salamanca, y el tema predominante en ese momento era justamente la nueva ley de enjuiciamiento española, que era la ley número 1 de ese año, y que, comenzaba a entrar en vigencia en ese año. Y les diría que todo el curso transcurrió debatiendo esa nueva ley, que implicaba un cambio muy importante para esa vieja ley de enjuiciamiento española, que era predominantemente escritural, a través de la escritura, a este salto hacia la oralidad, y aquí es donde viene la sonrisa, donde uno de los debates, aunque no lo crean, aunque no lo podemos creer hoy, era cómo iban a ser en los pueblitos,
lejanos de las grandes ciudades en España, país que por otro lado no tiene gran extensión, o mucho menos que la nuestra, ¿cómo iban a hacer para grabar las audiencias? ¿Y en qué formato? ¿Y cómo eso se iba a archivar? ¿Y en qué lugar físico? Era una de las, digamos, de las dudas o de los debates que había, fíjense en ese momento, con respecto a si iba a funcionar o no la oralidad, este nuevo sistema oral en España. Bueno, vemos cómo ese tipo de debate o duda, que a lo mejor desde el punto de vista tecnológico, nos puede surgir hoy, muy posiblemente, y con el avance de la tecnología y demás, en muy poco tiempo ya no implique ningún tipo de problema. Es más, hoy ya estamos en otra etapa, ni siquiera el microchip para guardar gran cantidad de datos es hoy, ya estamos en la etapa del streaming, es decir, la etapa de, digamos, de guardar todo en una nube y que ni siquiera eso tenga que ir o tenga que pensarse en un espacio físico específico, por ejemplo, dentro de los tribunales. Entonces, recordaba este hecho antes de la charla y realmente quería compartirlo con ustedes porque en ese momento se pensaba en los CDs, cosa hoy totalmente, digamos, de modé, y el espacio físico para guardarlo y que no se deteriorara, y si el juicio duraba mucho tiempo, que había que hacer copia de seguridad y se duplicaba el espacio. Bueno, todo eso, cómo ha quedado en poco tiempo totalmente de lado y el sistema funciona y ha funcionado y viene funcionando en España y en el resto de los países que mencioné realmente muy bien. El otro principio que aparece como vedette en estos sistemas orales, por supuesto, el principio de concentración. Principio de concentración que va a aparecer sobre todo en esta segunda audiencia, en la audiencia, digamos, entre comillas, más importante, la más extensa, en la audiencia de prueba, en la audiencia de vista de causa, en la audiencia donde se va a intentar producir toda la prueba posible, la que normalmente los códigos que han regulado esta cuestión imponen como obligación que se encuentre filmada de principio a fin, bajo pena de nulidad y con presencia del juez en la filmación bajo pena de nulidad. Esta es la audiencia, digamos, donde este principio de concentración, que no es otra cosa que el apuntar a concentrar la mayor cantidad de actividad procesal en la menor cantidad de actos, en este caso en un solo acto procesal único que va a ser esa audiencia. Y allí aparecen, bueno, varias enseñanzas, entre comillas, que creo podemos tomar de los sistemas que vienen hace más tiempo funcionando y que me he permitido un poco reseñar. En esto creo que nos está ocurriendo aquí en Latinoamérica, en nuestros países, algo parecido a esto que ocurrió, lamentablemente, con la pandemia. ¿En qué sentido? Contamos en este tema con el diario del lunes. Recién ahora nos está llegando esta ola de oralidad a nuestros países y podemos ver cómo estos países europeos o incluso latinoamericanos que han tomado este sistema hace más tiempo, podemos ver qué ha servido, qué ha funcionado bien y también, y va a ser uno de los puntos que vamos a tocar a continuación, también ver aquello que no ha funcionado tan bien. También ver las sombras que por ahí, o dudas, que genera también en algunos de estos sistemas, sobre todo en España, la aplicación de la oralidad. Es casi un dogma de cualquier sistema que quiera aplicar correctamente la oralidad, el predisponer al juez para que esta audiencia de prueba o audiencia de vista de causa no fracase. Es decir, el juez debe disponer todo previamente
para que la audiencia en lo posible no se suspenda ni fracase. Para eso debe contar, el mismo sistema debe darle las facultades necesarias para aplicar apercibimientos, efectuar notificaciones en forma urgente, a través de todos los medios electrónicos o modernos con los cuales pueda contar. Incluso, por supuesto, y esto en general los códigos lo prevén, la posibilidad de traer por la fuerza a aquel testigo o aquella persona que no quiera presentarse o que no esté dispuesta a estar presente en esa audiencia de prueba. Pero aún si algún sujeto no pudiera estar presente por alguna causal, el juez debe tender a la no suspensión, a la no interrupción tampoco de esa audiencia de prueba. Y para esto va de la mano también con toda una organización administrativa que se debe poner al servicio del buen funcionamiento de este tipo de sistemas. En general, los modelos que han resultado exitosos generan oficinas administrativas generalmente presididas por algún funcionario judicial, secretario, prosecretario, con ese rango, cuyo único fin es el manejo de la agenda judicial y el generar todas las condiciones como para que la audiencia se realice, dure lo que tenga que durar y en lo posible no se suspenda ni se interrumpa. Hacia ese modelo vamos. Por supuesto también, este sistema, y esto es algo bueno del sistema, lo destaco, le impone a las partes y al juez la no improvisación. Es decir, tanto el juez como las partes deben llegar, sobre todo a la audiencia de prueba, debidamente preparadas. Cuando digo a las partes me refiero, por supuesto, a los profesionales, a los abogados de las partes. Debidamente preparadas, con conocimiento del caso, en el caso del juez habiendo leído previamente demanda y contestación, habiendo tomado conocimiento previo en la primera audiencia con el material probatorio, incluso en esa primera audiencia ha tenido un contacto con las partes, posiblemente ha intentado una conciliación y tiene ha llevado alguna imagen del conflicto y del carácter del conflicto y de las partes que intervienen. En lo posible, lo aconsejable en estos sistemas es que la audiencia preliminar, en lo posible es que la audiencia preliminar no se realice con mucha diferencia de tiempo con la audiencia de vista de causa. En lo posible. Por supuesto que debe haber un tiempo intermedio porque hay toda una preparación de esa segunda audiencia, de la prueba a producirse y demás, evidentemente necesaria. Pero de ninguna manera podemos caer en lo que nos pasaba con el sistema escritural, de que pasen meses o muchos meses o hasta años entre una y otra. Porque eso desvirtúa el sistema. El juez y las partes pierden esa preparación necesaria que implicó esa primera audiencia. Bien. Y también otro elemento para mí que es casi invalorable de la oralidad, debo confesarlo, y sé que mi padre también, no era un entusiasta de la oralidad cuando comenzó a tratarse esta posibilidad de su incorporación, o de ir hacia la oralidad casi en forma irrestricta. Es más, descreía por ahí de alguna opinión en el ámbito penal que nos hablaba de todas las virtudes de la oralidad y demás. La verdad es que debo confesar que me he encontrado hoy, y sobre todo habiendo pasado esta experiencia de la pandemia, con más virtudes que defectos. Y si bien tampoco me voy a convertir en un talibán de la oralidad, lo cierto es que reconozco que dentro de este movimiento
casi forzoso hacia la oralidad, se pueden rescatar cosas muy buenas. Y aquí va una. Creo que este tipo de sistema también obliga al juez a interpretar fielmente su rol como director del proceso. Un rol activo que realmente surge casi como una obligación para que el sistema funcione bien. Lamentablemente, con el sistema anterior, con el sistema escritural, por cuestiones varias, entre ellas por la gran cantidad de trabajo que tienen y tendrán siempre nuestros juzgados, habíamos caído en una delegación de funciones muy grande. El juez delegaba funciones en sus propios empleados, en oficiales de justicia, en algún caso, y lamentablemente, y debo también decirlo, a veces en los propios abogados. Es decir, audiencias celebradas donde el juez no estaba presente, donde el único control era el control entre los propios abogados, donde se firmaba un acta absolutamente fraudulenta que decía que el juez estaba presente cuando el juez no estaba, y después el juez la firmaba con posterioridad. Todo un sistema absolutamente desvirtuado que, en el caso de la oralidad, es imposible que se dé. Por cómo está estructurado y, sobre todo, por la existencia de esta audiencia principal filmada, donde el juez incluso tiene facultades muy importantes. Donde el juez está llamado a interrogar, a pedir aclaraciones, a dirigir el debate. Es decir, sí o sí aparece la figura del juez como director del proceso aquí, casi en forma, digamos, necesaria e ineludible. Bien, y el otro elemento para mí, que creo que es fundamental y que no debe dejarse de lado, es realmente el efecto publicitario y democratizante que tiene la oralidad para los procesos judiciales. Salimos de esto de que el expediente esté guardado en estantes a los cuales tiene solo acceso un empleado judicial, algunos abogados y nada más, a un debate abierto que ya sale incluso de los límites de una sala de audiencia. Es decir, ya entramos en el ámbito, por ejemplo, de una audiencia por streaming, publicitada al mundo, donde cualquiera puede verla, cualquiera puede grabarla, en su casa, en su teléfono. Ese efecto publicitario amplísimo, ese efecto que deja de lado algo que siempre fue una crítica a los sistemas de justicia, esto de el lugar cerrado, inaccesible, de oscuridad, entre comillas. Creo que este sistema lo saca muchísimo a la luz, y con las herramientas tecnológicas con las que contamos, creo que aún más. Bien. Evidentemente también es un sistema que debería, digo debería, por alguna aclaración que vamos a hacer al final, debería acortar los plazos. Es decir, si el sistema funciona, si cuenta con los elementos, por supuesto, necesarios, si funciona bien esta oficina administrativa de gestión, que genera la agenda, que fija las audiencias, debería acortar muchísimo los plazos. En Santa Fe, bueno, hemos tenido este plan piloto generado por, en su momento, Justicia 2020, la Corte de la Nación, luego la Corte de Santa Fe, que tomó esa posta, y que en general ha generado dos cosas: realmente un acortamiento real en los plazos de los juicios más largos que teníamos en Santa Fe, que eran los juicios ordinarios, y también ha dado la posibilidad de generar en esos mismos procesos por audiencia generados a través de este plan piloto, a través de una acordada de la Corte de Santa Fe, una encuesta a las partes. Es decir, una encuesta realizada a los abogados y a las partes intervinientes, encuesta de satisfacción,
que, según tengo entendido, ha dado lugar a más de un 90% favorable. Con lo cual ahí tenemos también un elemento que creo que es bueno de estos sistemas. Hay también un favorecimiento de las posibilidades conciliatorias. Es decir, el juez tiene dos oportunidades reales y mirando a los ojos a las partes para intentar conciliar el tema, si lo ve posible. Una expresa en la primera audiencia y también tiene la posibilidad, por supuesto, de volver a retomar esa cuestión al celebrar la segunda audiencia de prueba. Para esto aparece algo fundamental y que creo que se ha soslayado sobre todo en los países, en nuestros países, en los países latinoamericanos que han tomado este tema. Este sistema nunca va a funcionar bien, por lo menos de entrada, si no hay una debida capacitación de los actores. Los jueces deben estar debidamente capacitados para intervenir y para ejercer ese rol de directores del proceso en un sistema oral. Y también los abogados. Por eso es muy bueno que tratemos esto dentro del ámbito de la FACA. Los abogados también debemos estar debidamente capacitados para intervenir en esas audiencias orales que son muy distintas de una audiencia efectuada a la vieja usanza o, por supuesto, de la presentación de un escrito como era con anterioridad. Evidentemente esto también va a generar de suyo una limitación a las partes, por ejemplo, en la introducción de hechos nuevos, o en la ampliación de demanda y o de contestación. Es decir, una vez que las posturas en la etapa escritural quedan fijadas, una vez que la litis queda trabada, la posibilidad de alterar eso, en principio en los sistemas que han adoptado esta cuestión de la oralidad, se encuentra muy, muy restringida porque desbalancea toda la preparación que implica o que va desde la audiencia preliminar a la audiencia de prueba o audiencia de vista de causa. En general, en los sistemas que funcionan bien, en la audiencia de prueba se establece un orden en las declaraciones. Esto no es menor. No es menor. Lo ideal es que primero declaren el perito. Es decir, el perito, en general, en la mayoría de los sistemas, se le obliga a que presente su dictamen por escrito antes de la audiencia. Pero en el caso de ser requeridas declaraciones o de efectuar o de leer sus conclusiones en forma oral, el primero que declara es el perito. ¿Por qué? Porque de esas conclusiones o de esas aclaraciones orales pueden extraerse elementos muy valiosos para el juez y para las partes para luego interrogar al resto de las personas que van a declarar. En segundo término, vendrán los testigos, de ambas partes, si es que hay varios, incluso con la posibilidad, en el mismo acto, de generar un eventual careo, a solicitud de parte o de oficio solicitado por el juez que interviene. Y por último, recién, vamos a llamarle a la vieja usanza, confesional, que ya está casi descartada en general en los códigos modernos, o bien la más modernamente llamada declaración de parte. Este es más o menos el esquema de orden que en general los sistemas que hemos visto que funcionan bien se establece para la declaración de las personas en esa audiencia de prueba. La documental, la prueba de informes, en general se acompaña por escrito antes de la audiencia, pero no debemos perder de vista que todo aquello que sea reconocimiento de documental sí se va a realizar en la audiencia oral. Y acá toca un tema no menor. Todos sabemos que el artículo 287 del Código Civil y Comercial de la Nación en Argentina ha incorporado nuevas categorías de documentos no firmados
y le ha dado el carácter de elementos de prueba. Me refiero a, por ejemplo, chats. Me refiero a audios enviados por WhatsApp. Videos filmados con celular. Cualquiera de esos elementos tienen el valor de elemento de prueba y pueden ser reconocidos en la audiencia. Incluso puede solicitarse su reproducción en la misma audiencia y reconocimiento, en su caso, de la parte que los realizó. Todo esto se puede y debe hacer en la audiencia de prueba. En definitiva, y no quiero extenderme demasiado con esto, en virtud del tiempo, hay numerosos elementos buenos o favorables, siempre y cuando sean bien legislados, sean bien controlados, para que este sistema funcione y funcione bien. Ahora bien, vamos ahora a la contraparte, o la contracara, al principio opuesto, para no salirnos del tema. Hay también algunas sombras en materia de oralidad, y esto nos llega fundamentalmente de Europa, de España. España ha abrazado la oralidad casi en forma total, con un gran entusiasmo al principio, pero hoy vemos que varios autores, varios doctrinarios españoles, nos advierten sobre algunos problemas que está teniendo el sistema, y aquí es donde me refiero a esto de tener el diario del lunes. Son vicios en los cuales no debemos caer y que tienen que ver con el tema que nos toca hoy, que tratamos hoy, de la prueba. ¿Qué dicen estos autores españoles? Ellos entienden que ha habido una sobrevaloración de la inmediación. Este principio que destacábamos al comienzo, de alguna manera nos hemos ido al otro lado. Esta sobrevaloración de la inmediación ha llevado en España a una altísima restricción en materia de apelación o revisión por la alzada de las sentencias dictadas por los jueces de primera instancia. Y esto en la práctica puede dar lugar, y está sucediendo en España, nos advierten estos autores, a situaciones arbitrarias. Solamente se admite jurisprudencialmente en España la revisión amplia de las sentencias en cuestiones de derecho, no en cuestiones de valoración de la prueba o valoración de hechos a través de la prueba. Y el argumento es, como en la alzada no se tuvo contacto directo con la fuente de prueba, no existió este principio de inmediación directo, porque se mantiene el principio de que la apertura de causa prueba en segunda instancia es absolutamente excepcional. Como principio general y absolutamente restrictivo, no se va a abrir la revisión por la alzada en cuestiones que no tengan que ver exclusivamente con cuestiones de derecho. Cualquier cuestión relacionada, incluso hay fallos del Tribunal Constitucional Español en este sentido. Y aparece también en la sentencia dictada por los jueces de primera instancia una falta de motivación de la valoración de la prueba. Es decir, los jueces españoles, en su gran mayoría, no dicen en su sentencia cómo valoraron la prueba. No dicen cómo aplicaron la sana crítica o las máximas de experiencia. No establecen una valoración de la prueba, no dicen por qué le creyeron a un testigo y no a otro, por qué descartaron total o parcialmente un testimonio frente a otro. Y esto genera o puede generar, no digo que en todos los casos, por supuesto, puede generar arbitrariedades, porque si uno quiere atacar esa cuestión,
evidentemente se encuentra con esta pared del no acceso a la revisión de estas cuestiones por la alzada, que dice: yo no tuve contacto con el testigo, no tuve contacto, no tuve inmediación, no puedo valorar eso, y menos todavía si el juez en su sentencia no dijo nada, si el juez no dijo por qué o cuáles fueron las reglas de valoración de la prueba que utilizó. Esto se vuelve todavía más grave cuando aparecen casos donde el juez debió aplicar, por ejemplo, el principio de colaboración o solidaridad probatoria, o la carga probatoria dinámica, que está expresamente prevista en la Ley de Enjuiciamiento española. Por un lado, el juez tiene a su cargo y a su disposición este tipo de herramientas donde puede distribuir la carga de la prueba según la situación, o la mejor situación, por decirlo de alguna manera, que se encuentre una parte u otra con respecto a la prueba de un hecho. Ahora, si luego, al dictar sentencia, no explica por qué la aplicó, o cómo llegó a la solución a la cual llegó en base a la aplicación de cualquiera de estos principios, evidentemente eso puede generar arbitrariedad y no va a poder ser revisado por la alzada si no hay una pauta clara de revisión de la alzada expresamente legislada que le permita a la Cámara acceder a la revisión de esas cuestiones. Y justamente como el juez está llamado en estos sistemas a actuar, a ejercer su rol de director del proceso, un gran debate que se daba, por ejemplo, cuando se sancionó la Ley de Enjuiciamiento española, era si se mantenían o no las medidas para mejor proveer. Y se mantuvieron con otro nombre, pero se mantuvieron justamente con el argumento de que el juez en esa audiencia de prueba tan importante debía tener las facultades, aún excepcionales, de poder él eventualmente ofrecer algún tipo de prueba o completar algún tipo de actividad probatoria de alguna de las partes, si esto fuera estrictamente necesario. Por supuesto, siempre sin quebrar su situación de imparcialidad, pero se le dio esta facultad. Con más razón, si el juez va a tener este tipo de facultades, debe existir la posibilidad de revisión amplia por parte de la alzada, y no transformar a los tribunales de alzada de este tipo de sistemas de oralidad en una especie de tribunales de casación. La alzada debe poder revisar ampliamente el juicio de primera instancia y, aunque no tenga inmediación directa, sí tiene o va a tener siempre a su disposición la filmación de la audiencia y va a poder evaluar cómo se produjo la prueba y revisar eventualmente el razonamiento y la valoración de la prueba que haya podido hacer el juez en primera instancia. Por lo menos es la postura que tomamos personalmente y que propugnamos a efectos de no caer en los mismos vicios que nos avisan desde España se ven hoy en ese sistema que desde ya tantos años se maneja con oralidad. Por supuesto, aparece acá también algo que hemos tratado en los Ateneos, en la FAEP, hasta hemos por ahí participado de algún libro, que es la valoración de la conducta procesal de las partes. El juez puede y debe valorar también cuál ha sido la conducta procesal de las partes durante el juicio y puede hacerlo valer en la sentencia. Si lo hace valer, debe expresamente explicarlo. Vamos por un ejemplo. Hay una de las partes, supongamos la demandada, que durante todo el juicio tuvo una actitud obstruccionista, tuvo una actitud de no colaboración en nada a los efectos de, por ejemplo, la producción de la prueba, que a lo único que se dedicó fue tratar de dilatar el proceso o suspender las
audiencias. Bueno, esa conducta, aunque por supuesto no sea definitiva y tenga que conjugarse con otro elemento de prueba, el juez puede y debe valorarla. Y podrá hacerlo y deberá hacerlo expresamente en su sentencia. Bien. Por último, y para no cansarlos realmente, una contra que sí desde el comienzo vimos a este tipo de sistemas de oralidad es la siguiente. El sistema oral, o predominantemente oral, para ser correcto en lo técnico, es un sistema caro. Es un sistema que necesita de la dotación de una cantidad de recursos humanos y económicos muy importante para que funcione bien. Si esos recursos no están disponibles, evidentemente el sistema va a fracasar por más empeño, y se va a terminar desvirtuando otra vez. Vamos a volver a tener un sistema de alguna manera mentiroso, que va a fijar audiencias que no se van a tomar, que va a dilatar o va a terminar siendo más extenso que los viejos procesos escriturales. Este sistema necesita dinero, necesita recurso humano. En la realización de una audiencia interviene bastante recurso humano, quizá con el avance de la tecnología cada vez menos, pero ese recurso humano, el juez, el más importante, durante el tiempo que dure la audiencia está solo disponible para esa audiencia, para ninguna otra más. Por lo tanto, tiene que haber la cantidad de juzgados, la cantidad de jueces, la cantidad de sistemas informáticos para realizar las audiencias acorde a la cantidad de litigios en trámite que tenga ese sistema procesal. De lo contrario, lamentablemente, el sistema va a fracasar. En todos los países donde estos sistemas de oralidad han funcionado, se los ha dotado de las partidas presupuestarias necesarias. En los que no, gran parte del problema ha venido de la mano del tema de los recursos. Bien, por último, ¿qué podemos decir con respecto a la oralidad? Estamos convencidos que la oralidad contribuye a la democratización de la justicia y del derecho, y que requiere un juez interactivo con los justiciables. Y he aquí una paradoja. Todos sabemos que la oralidad fue la primera forma de transmisión del conocimiento. Antiguamente, la transmisión del conocimiento era oral. Las religiones, el comienzo de las religiones, fueron transmitidos en forma oral. Vivimos luego una etapa donde la tecnología, con la aparición de la imprenta, nos sumió en la escritura y la oralidad pareció quedar en un segundo plano. Yo estoy convencido que estamos viendo ahora una tercera etapa, donde la oralidad vuelve a cobrar ese rol preponderante que tuvo en los comienzos de la humanidad. Y lo vivo con mis hijos. Lamentablemente mis hijos cada vez leen menos. Y cada vez se expresan más con la oralidad que nos circunda. La oralidad a la que se refiere la cultura de la alta tecnología. La oralidad que se da mediante el teléfono, la radio, la televisión, cualquier otro aparato electrónico que quizás no conocemos y que vendrá seguramente en los próximos tiempos. Es bueno que esa oralidad también se incorpore al proceso. Lo importante es saber y poder regularla bien. No caer tampoco ahora en el exceso de oralidad o en el exceso de inmediación a cual me refería con anterioridad. Muchas gracias por escucharme en este ratito y por la invitación.
Muchas gracias, Marcos. La verdad que estuvo muy claro y con todo este pantallazo que nos diste, nos dejás también con herramientas para seguir pensando en lo propio. Yo, como en un tribunal de alzada, de la apelación, realmente es regresivo y no debemos permitir esta falta de motivación de la valoración de la prueba y que quede como un tribunal solamente por cuestiones de derecho. Es realmente regresivo, me parece, eso que has mencionado. Y justamente a través de los medios tecnológicos que permiten la videograbación, es la forma que los tribunales de alzada podemos tener esa inmediación que igual la tenemos, porque es videograbada, lo vemos, los escuchamos, podemos, más allá que no pudimos interactuar, pero que estimo que si tenemos necesidad también lo podemos hacer, como podemos dictar medidas para mejor proveer en alzada. Por eso en los diseños que hagamos me parece que no podemos permitir que replicar esos errores, digamos, o esas partes oscuras. Por lo pronto, reitero en que es muy auspicioso que este tema lo tratemos juntamente con la FACA, con los abogados, porque queda más que claro que al sistema lo hacemos entre todos, que esto que es vital, que es esencial, que las audiencias se hagan, tanto la preliminar como la de prueba, y es un compromiso de todos, del juez, de contar con todas las herramientas procesales para instar ese cumplimiento, y de los abogados con el compromiso. Es un compromiso con el proceso, ¿no? Y también con los plazos, porque creo que esto también es vital, el plazo razonable. Este sistema es el que más se adecúa a cumplir esta manda convencional de plazo razonable, y lo hacemos entre todos, porque si vamos suspendiendo audiencias y no se... ahí no estamos cumpliendo y somos responsables en algún sentido todos. Así que voy a ver con preguntas, a ver qué es lo que hay. Yo vi una que era para Silvia Esperanza, estimo, porque una dice si se sabe cuándo va a estar vigente el Código Procesal Civil de Corrientes. Así que Silvia, si mientras vamos mirando las otras más específicas, vos podés responder. Sí, el Código Procesal tiene media sanción de la Cámara de Diputados y estado parlamentario en la Cámara de Senadores. Lamentablemente, justamente ayer se suspendieron las sesiones en las cámaras porque el COVID nos está atacando bastante en la provincia y hubieron casos positivos en la Cámara, porque hasta el 30 de octubre la Cámara de Senadores recibía observaciones que se podían realizar al proyecto que vino de diputados. Entonces me resulta difícil saber desde cuándo entrará en vigencia, y además en el proyecto nosotros lo único que habíamos legislado era que desde la sanción nos den 6 meses para la capacitación de los magistrados y de los profesionales. Pero más que eso no puedo decir, porque lamentablemente estamos en esta situación, pero que se está trabajando, se está trabajando. Bueno, pero igual creo que la información es de primera mano, así que es muy buena. Acá hay otra pregunta que dice que es para Marcos: ¿reconocimiento o desconocimiento documental debería ser antes de la vista de causa? Porque si media desconocimiento, entonces la prueba de corroboración, por ejemplo, pericia caligráfica, queda para después de la vista de causa. Sí, perdón, a lo mejor no me expresé del todo bien. El reconocimiento o desconocimiento, por supuesto, queda anterior. Yo me refería más que nada a la reproducción, en el caso que sea, por ejemplo, un video, un audio, algún tipo de cuestión audiovisual que conforme el Código Civil y Comercial de la Nación se han incorporado como elementos de prueba. Eso sí debe realizarse, o puede solicitarse que se realice dentro de la audiencia de prueba final, digamos, de la segunda audiencia. Si hay un desconocimiento previo, evidentemente ahí se va a aplicar la pericial subsidiaria, y esa pericial debe presentarse por escrito antes de la audiencia, y el perito concurrir a la audiencia para dar cualquier tipo de explicación o aclaración. Está bien. Acá hay una que dice que en la provincia de Córdoba se dictó la ley 10.555 que establece la oralidad para los juicios abreviados de daños y perjuicios. El Tribunal Superior de Justicia dictó el acuerdo reglamentario número 1550, serial 19 de febrero, que hace el denominado protocolo de gestión del proceso civil oral.
en el cual se siguen en gran parte las directivas desarrolladas por el doctor Peirano, pero también impone a los jueces deberes de averiguación de la verdad, en contraposición a las reglas de la carga de la prueba previstas en el Código Civil y Comercial. Por eso he sostenido en una publicación que tales normas lucen inconstitucionales en razón de la distribución de facultades legiferantes previstas constitucionalmente. Eso lo dice Raúl Fernández. Es decir que... Es del Ateneo del Instituto de la doctora Angelina Ferreira de la Rúa. Es miembro de ese instituto. Está bien. Sí, digamos que es una apreciación respecto a estas facultades que están establecidas en Córdoba. Acá hay otra pregunta, volviendo a las anticautelares. ¿Podría repetir el punto de las costas? Amalia. Sí, claro. Y leí la pregunta también que hace el doctor Toribio Sosa. Dije que como principio general, ese es el principio general y es el por el cual han optado los jueces en la mayoría de los casos, es las costas por su orden, en el entendimiento de que están ambas partes colaborando con la situación del otro. Entonces, quien plantea la anticautelar está colaborando con la situación del acreedor, y por eso no hay vencedores o vencidos. Ahora bien, ese es el principio general. Ahora, si existiera en el marco de esa sustanciación, de esa anticautelar, realmente una resistencia por parte del acreedor que podría invocar que de ninguna manera es gravosa la cautelar que va a oponer y se opone a la anticautelaridad, y el juez resolviera que en este caso no es esa resistencia no es fundada, habrá, como siempre, una imposición al vencido. O sea, si bien el principio general en materia de anticautelares es costa por su orden, esto no quiere decir que en cada circunstancia particular el juez no pueda evaluar la actitud de las partes y la sinrazón o la razón que asiste a cada una de ellos. Perfecto. No estoy viendo más preguntas y veo que nos hemos extendido bastante de lo previsto. No sé si están en el fuero de familia, acá hay otro que dice: en el fuero de familia de la provincia de Buenos Aires predomina la oralidad con presencia activa de jueces, ya hicimos testimoniales y confesionales telemáticas grabadas, coincido con el doctor Peirano que el número de causas y la competencia, especialmente los protectorios, hace necesaria la creación de más juzgados. Y es verdad, y es el punto que el doctor Peirano abordó, que es la dotación de recursos, y por eso otra vez creo que es auspicioso la presencia de FACA, porque al menos en la provincia de Santa Fe yo veo que los colegios de abogados que actúan conjuntamente son muy efectivos para presionar a los otros poderes para la dotación de recursos, de juzgados, de personal, digamos. Por eso también en ese aspecto político institucional de los colegios también es importante para poder que este sistema funcione. Así que, bueno, creo que llega al final, pero que es un final con puntos suspensivos, porque esperamos que estos encuentros se reediten y se repliquen el año que viene, con esta nueva forma, de esta nueva normalidad que a mí me permite compartir desde Reconquista, desde el norte de Santa Fe con ustedes, de todo el país. Así que bueno, y nuevamente agradecidos desde la FAEP, a los disertantes, a la calidad de las disertaciones y por supuesto a la FACA que ha permitido este camino conjunto que hoy se abre. Así que bueno, muchas gracias a todos y esperemos vernos pronto el año que viene en una actividad como esta.